Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la Base Secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, La Base Secreta, donde pues os traemos un montón de material de este que te vuela la cabeza y que te hace acceder a la imaginación del día a día. Y estamos hablando de juegos de mesa, juegos de rol, literatura, etcétera, todo eso que nos gusta tanto y que le dedicamos un espacio cada semana. Aquí un servidor que os habla, Chucky, el agente especial. Y vamos a hablar hoy en este programa semanal sobre una temática que en algún momento hemos tocado en la base, pero hoy lo vamos a tocar con más fuerza, que es la cultura vikinga. Y vamos a hablar de vikingos, pero ¿dónde vamos a ubicar estos vikingos? Pues los vamos a ubicar en dos campos principalmente. Vamos a empezar primero hablando del mundo vikingo en los juegos de mesa, en los juegos pues para toda la familia, y luego vamos a hacer una reseña especial de un juego de rol que lleva muy poquito en el mercado en castellano y que se llama Ragnarok y que nos sumerge también en todo el mundo de la cultura vikinga, pero de una manera bastante especial que luego veremos. Antes que nada, quería presentaros a los agentes especiales que hoy nos acompañan aquí montados en este Drakkar que nos vamos a lanzar a los mares a ver qué aventuras nos esperan más allá. Así que, muy buenas, Rubén Cambronero a las velas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí como siempre controlando los sonidos y a ver qué decimos hoy, porque bueno, la antesala del programa creo que ha sido canela en rama. Esas cosas no se cuentan, ¿no? No lo he contado, pero por lo menos he soltado ahí la pildorita. Bueno, tenemos también con nosotros al gran Tonisaurus. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Chucky. Pues aquí, ¿a mí qué puesto me toca? Porque no, si el otro estaba... Tú eres el que mira las velas. El que mira las estrellas. Oh, qué bonito. Ese, el que mira las estrellas. Qué bonito. El que se tumba en el Drakkar y mira las estrellas y dice... Hacia el norte. Se lo dice en la vela, ¿no? Sí. Quiere velas. Y pues exacto. Tenemos también, como vamos a hablar de juegos de mesa, pues lo habréis reducido a nuestro gran agente especial, el señor Calvo. Muy buenas, Calvo. Muy buenas, aquí estamos rodeados de runas, bebiendo leche de cabra en cuerno y preparando este programazo. Muy bien. ¿Y estás al timón del barco o no? Siempre, con una espada abatanada, un barco con unas velas esapinadas, todo bien. Muy bien. Exacto. Y por último, si hablamos de Drakkar, pues tenemos que hablar con el dueño del Drakkar, realmente el que ha construido este barco, que no es otro que Oliver Bueno. Muy buenas, Oliver, ¿qué tal? Bueno, pues me estáis dejando el Drakkar hecho un asco. Entre el timonel y el de las velas y el de la y el leche. Que mira y el estrellado, lo llevamos claro. Hola, encantado de estar aquí. Bueno, amo y señor de Drakkar, pero no solo de este Drakkar en el que vamos hoy montados, sino de Drakkar, la tienda de juegos de mesa, literatura y rol que tenéis ahí en Tarragona. Y bueno, pues que ahora por fin te tenemos ya en la base, porque lo anunciamos hace unas cuantas semanas ya que ibas a estar. Pero, macho, hasta que no has acabado de colgar los remos y atar todos los cabos, no has podido venir, ¿eh? O sea, si no me dejabas venir, me has dicho, me tenía que lavar. Es verdad. Para entrar aquí. Es verdad. Pues ¿sabes que los vikingos se lavaban? Ya, pero habría alguno que no, ¿no? algún guarro habría, vaya. Bueno, vámonos ya directamente porque tenemos mogollón de cosas de las que hablar, así que nos vamos ya directamente al búnker porque vamos a hablar de juegos de mesa. Desbloqueando Búnker.
Bueno, pues ya estamos aquí en el búnker, hemos atracado ya el Drakkar y nos hemos bajado. Y vamos a ver qué es lo que nos ha preparado hoy el señor Calvo, aunque hoy vamos a hablar todos un poquito, pues de juegos de mesa con la temática de vikingos. Hemos hecho una especie de ranking, una especie de, bueno, más que ranking, una lista interesante de jueguecitos y cuéntanos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar, Calvo. Pues hemos hecho, sí, una selección, porque si te vas a BGG y haces una búsqueda de juegos ambientados en temática vikinga, pues te sale, vamos a ver, exactamente 21 páginas, que si multiplicamos por 10 juegos son como 210 juegos. Ponle que una parte sean expansiones de chuflas y tal. Bueno, pues son unos cuantos juegos de vikingos, con lo cual hemos hecho una selección muy limitada. Y luego también vamos a hablar de algún jueguecito que tiene que ver con runas, porque si a mí no me han informado mal, alguno de los juegos de rol de los que vais a hablar después, precisamente se juega en lugar de con dados con runas. ¿Puede ser así? Es así. Efectivamente. Pues vamos a atar por ahí el asunto y bueno, yo creo que sin más solución de continuidad empezamos con el primero además que nos aparece en la lista de la BGG. Jamendo.com. Vale, yo quiero decir los datos, que sabes que a mí me gustan estas cosas. Pues tírale. Venga, el primero es A Feast for Odin, o el Festín por Odín. Es un juego del 2016 de 1 a 4 jugadores de 30 a 120 minutos y para una edad de mayores de 12 años. Es un juego en principio de una dificultad media-baja, vamos a decirlo así. A la media alta, melón. ¿Media alta? Bueno, sí, media alta. Sí, melón. Así me gusta. Diseñador Uwe Rosenberg, el puto amo de los dioses nórdicos, y su artista es Dennis Lohausen. Y bueno, cuéntanos, Calvo, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto es la enésima colocación de trabajadores de Uwe Rosenberg, después de Agrícola, después de Caverna, después de Le Havre, después de los campos de ¿cómo se llama este? Fields of Arle, pues se desmarca y de Hora de Labora, pues se desmarca con este nuevo juego de colocación de trabajadores y que, en fin, tiene una parte muy común que es cosechar, criar ganado, mandar a explorar, esto es nuevo, a los vikingos, en resumen, gestionar recursos, un euro, en mi opinión, relativamente frío, con una interacción pues baja, como suelen tener estos juegos de V, y bueno, con alguna particularidad como son, pues eso, los territorios, que sí que tienes una cierta ambientación vikinga, y el hecho de que unas fichas que tienes que utilizar como tributo a Odín, que es un poco la línea temática que pretende seguir, pues tiene unas formas y tienes que hacer una especie de puzzle, como pasa en Patchwork, para que todo cuadre y con eso pues optimizar todavía mucho más tu puntuación. Los puntitos. Creo que Tony lo ha probado bastante Sí. más que yo, por lo cual nos puede dar seguro sus sensaciones calentitas. Exacto. Bueno, es un juego que para empezar es descomunal. La caja pues, estará cerca de los 3-4 kilos y sus tantos eurazos, ¿no? Nos está rondando los 70 euros, una cosa así. ¡Hola! En castellano está editado por Devir y la verdad es que, bueno, luego cuando lo abres está bastante bien porque viene con sus bandejas de plástico para que todo esté bien distribuido, porque si no el setup sería infernal. Y digo esto porque, como bien decía Calvo, todas las partes estas de las losetas que hay que tapar como si fuera un patchwork, aparte de la colocación de trabajadores, se basa en esas losetitas que van separadas una por una y que tienen como 15 tipos diferentes. Entonces sería muy, muy infernal. El juego es un euro frío, como bien dice Calvo, pero la verdad es que bastante asequible. Es verdad que la BGG estamos viendo que tiene un peso de 3,8 sobre 5, que decíamos que más que medio es alto, ¿no? Pero realmente es un poco abrumador, porque cuando te sientas a jugarlo, ves un tablero que fácilmente, ahora lo digo de cabeza, pero fácil tiene 30 acciones diferentes. Entonces lo primero que dices es, madre mía, ¿y por dónde le meto mano yo a esto, no? Bueno, pero luego al final te das cuenta que todas las acciones son un poco lo mismo, de cada línea, y la diferencia está que
cuanto antes la coges, pues mejores beneficios da, ¿no? Poco más. Es un juego interesante para quien le guste los euros sesudos y ensaladita de puntos con sorpresas finales y demás, pero que tiene unas dificultades, o sea, tú puedes hacer el juego básico y ser bastante asequible, y sí es cierto que le puedes añadir unas islas que hay en el medio que son pues el típico opcional para más puntos, que complican el juego todavía más, hace que te dé esa sensación muy no común en los juegos de VD, no llego, la sensación de ahogo, ¿no? Me faltan turnos. Se te pone la patata a 1000 por hora. V. Rosenberg ha hecho por el Servef lo que ningún otro diseñador de juegos de mesa. Bueno, pues madre mía, Chucky, está muy mal. Pues eso es lo que diría yo del banquete de Odín. Aparte, bueno, pues eso, un juego bueno para el nivel euro, ¿no? Muy bueno para nivel euro. Dicen que tiene un poco menos de desarrollo de tu chiringuito, es decir, en Agrícola Cavernas como tienes más sensación de que estás haciendo tu chiringo, ¿no? Y no tanto, pero a cambio lo que tienes es mucha más ensalada, muchos más elementos que usar, puntuar, con lo cual quizá la dificultad que aparece y el peso del juego tenga que ver con esto, con que es como que tienes muchas más opciones de combar. Ensalada, sí, además tienes ensalada, carne, pescado, tienes de todo. Tienes una carrera contra los elementos, porque así como en el Agrícola tenías que dar de comer a tus gentes para no tener que mendigar, aquí aparte de tener que dar de comer en tu banquete a la gente, porque eso, si no también te restan puntos, si al final no completas ese patchwork, ese puzzle, también tienes penalizaciones de puntos, con lo cual es una carrera un poco contra todos esos elementos que van en contra. Con lo cual, bueno, pues cambia bastante sensación. Es verdad que tú no te creas tu chiringo. Tienes un pequeño chiringo que sí que va subgradeando en algunos sentidos, pero no es la sensación tan, vamos a decir, no sé cómo decirlo, porque por no ofender a Pacalbo, sobre todo, tan rolero, ¿no? Del Agrícola, de hacer tu cabaña con tus ovejitas, tus vaquitas. Y a mí me gusta eso. Y que luego llegue la fase y se multipliquen. Hombre, claro. Eso es muy rolero. Como un auténtico, vamos, como si estuvieras en la feria del ganado de... Efectivamente. Veneno. Sí, a mí me gusta de la Reina. Es un poco como sientes el Talavera de la Reina en pleno, vamos, en San Isidro. Es un poco Canal Plus, ¿no? Que no lo ves bien que lo están haciendo, pero al final tienen que hacerlo porque hay más. Claro. Bueno. En fin. Seguimos. Siguiente juego. Venga. Riders of the North Sea. No sé si sería en castellano, ¿cómo sería esto? Saqueadores del Mar del Norte. Exacto, saqueadores del Mar del Norte del 2015, de 2 a 4 jugadores, de 60 a 80 minutejos, para mayores de 12 y de dificultad media. Así que su diseñador es Sam Phillips y el artista es Mihajlo Dimestrievski. Que me perdonen sus padres. Exacto. Bueno, Calvo, cuéntanos, Saqueadores del Norte. Seguimos en la misma línea, yo no sé por qué, de tanto pasión por los vikingos. Hay que decir que hay unos cuantos wargames de los que no vamos a hablar, que hablan de vikingos porque son los que menos controlamos, y por algún motivo los más conocidos o reconocidos son juegos muy, muy euro. Volvemos a la colocación de trabajadores, una complejidad mucho más accesible, no solo por la puntuación de la BGG, sino porque en realidad tiene es mucho más sencillo de pillar, una mecánica de meto un meeple, saco un meeple, tienes los combos típicos de, pues, según voy consiguiendo cosas, me coman con otras, y bueno, pues lo típico de los juegos Eurogames. Uh-huh. Y bueno, temático, bueno, hay ganado, hay oro, se cita ahí el Valhalla como una mecánica para conseguir puntos también, pero hombre, sentirte inmerso en la temática vikinga, no, pues no sé yo. Nada. Tony, ¿cómo lo has dado tú a esto? ¿Cómo te has sentido? ¿Has sentido el Mar del Norte? No, yo me he sentido... A ver, el juego es divertido, es un juego que está bien, pero podría ser de Saqueadores del Mar del Norte como puede ser de gatitos, ¿no? Cogiendo bolas de pelo. Porque tiene unas bondades el juego, uno, que es asequible, y dos, que recuerda en ciertos momentos a mecánicas como el Kailus o cosas por el estilo, pero llevadas a un juego bastante más fácil de sacar a mesa o más familiar en esos sentidos. La historia está en que el tablero es muy longitudinalmente, está expuesto longitudinalmente, y tú conforme vas evolucionando la partida vas pudiendo acceder a acciones que están más arriba en el tablero, ¿no? Y ahí vas a la carrera también de nuevo por ir haciéndolo, pero vamos, pues ya digo, el tema aquí vikingo todavía está más pegado que en el anterior. Pues no es que en el anterior no estuviera muy muy pegado, pero
atiende, que estoy viendo que se ha colado en el 83 de la lista de la BGG, tío. Es que es un poco lo que, si me permitís, un poco lo que os iba a decir. Que al final la gente también, mucha gente, la mayoría de la gente no es jugadora hardcore. Entonces No, le claro, dices, le pones Valhalla y le das unas mecánicas sencillas y tal, y le pones ahí unos vikingos y unos Drakars y ya está. ¿Sabes? Sí, pero atiende Sí. porque el banquete de Odín, que sí que es durete, ese está el 26. Sí. Esto la lista de la BGG yo creo que no va de dureza, no dureza, va de que se ha puesto de moda o que está tal, y pues yo no sabía que había pegado tanto pelotazo, tío, que era tan popular. Bueno, hay que decir que estos juegos, aunque el Banquete de Odín sea un juego duro, como ya he dicho, una vez lo juegas, es un juego que no te da mucha pereza volver a empezar una partida, ¿no? No inmediatamente, por supuesto, pero no es un juego que digas, joder, otra vez me tengo que acordar de un montón. No es como la Agrícola. La Agrícola hay gente que se ha pegado jornadas maratonianas. Aquí tenemos a Chucky, que llevará en un acervo de más de 150 partidas de Agrícola sin problema. Y yo creo que es mucha zanahoria, ¿eh? Mucha zanahoria. Ha criado mucho cerdo. Ha sido muy mamporrero en ese sentido. Entonces, lo que pasa con estos juegos es que, bueno, pues tienen el tema de vikingo, pues vale, a la gente le llama, y como dice Oliver, al final dejan ese regusto de quiero repetir, me ha gustado, me he sentido, me he entretenido y me ha gustado cómo he desarrollado la partida, creo que lo puedo hacer mejor y no me he sentido en ningún momento que me haya venido abajo. En un wargame te puede pasar mucho, eso sí, estos son tus primeros wargames sobre todo, que no veas por dónde te vienen las hostias, con perdón, y creas que no controlas absolutamente nada, o que te han engañado, es un poco más social, y eso al final sí que puede generar un poquito más de rechazo. Y ya no nos engañemos, no solo rechazo a la hora de jugarlo, que igual no, pero sí rechazo a la hora de manifestar tu opinión en la BGG, por ejemplo. Nos vamos a un terreno un poquito más temático ya de verdad. Vale, Venga. pero los vikingos eran Oliver, ¿qué endogámicos, decías? ¿qué pensáis? ¿Sí o no? ¿Endogámicos? Sí. Es que es No sé, es yo- lo que se suele decir de ellos. Yo los veo más exotérmicos. ¿Es que Pasapalabra en realidad es una copia de otro programa? ¿Y ¿Qué que lo van dices, a sí? dejar de emitir? Sí, sí. Pero de vikingos también. Bien. Ah, muy bien. Muy bien. Greenland. Espera, siguiente juego. Greenland. O sea, la Tierra Verde, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. Greenland del 2014 de 1 a 3 jugadores. Esto es curioso, ¿eh? De 1 a 3 jugadores. Ujú. De 60 a 120 minutos para una edad de mayores de 12 y una dificultad media alta. Y bueno, sus diseñadores, allá voy, Phil Eklund y Philip Klarman. Y el artista, los ilustradores son Karim Chakroun y Phil Eklund, el propio autor, que también se ve que le tira un poco al diseño. Bueno, le tira el diseño. Lo que pasa es que se coge el paintbrush del Windows 95 Sí. y te lía unas. Sí. Bueno, pues venga. Sí. Cuéntanos, Calvo. Que Greenland. Tenemos aquí a los Tunit, a los Norse, a los Sisami y a los Tul, que son las, no sé cómo llamarlo, las tribus, ¿no? Sí, tribus. Las tribus que habitaban el Greenland desde el siglo XI hasta el siglo XV, que entiendo que esto es por eso por lo que lo asocian a los vikingos, ¿no? Por esa cuestión temática y esta cuestión histórica. Claro, es curioso que ese juego de 1 a 3 jugadores tiene una versión para jugar en solitario, en el que llevas a 3, si no recuerdo mal, llevas a 3 de las tribus y tienes que intentar sacarlas adelante como buenamente puedas, algo en paralelo a lo que pasa en Neandertal. Greenland creo que se publica antes que Neandertal, aunque cronológicamente sea posterior, ¿no? Y tienen algunas mecánicas similares. Y esto de jugar a 3 jugadores, efectivamente, no hay demasiados juegos pensados para jugar a 3 jugadores. Este es uno de ellos. Y bueno, es extremadamente temático, como todos los juegos de Phil Eklund. Tienes tus trabajadores, que en este caso pues son distintas cosas dependiendo de dónde estén localizados en tu tablerito. Pues pueden ser cazadores o pueden ser una especie de elders, yo creo que le llaman, ¿no? Como de grandes Sabios serían, ¿no? Sí, como sabios de la tribu. Sí. Y bueno, pues básicamente lo que tienes que hacer es mandarles a cazar y a darse un paseo por la zona de cartas que tienes, tirar dados para ver qué te pasa
y con eso luego satisfacer una serie de requisitos que te dan puntos y demás. Muy temático, además la presencia de las religiones. Tony creo que también de esta parte se la pilota bastante mejor que yo. La parte de las religiones era una de las más significativas y que más diferenciaba a este juego de Neandertal. Tú, Tony, a este le has dado también, ¿verdad? Sí. Bueno, para empezar, Philip Clun es que es un diseñador que te gusta o no te gusta. A mí es de los que me suelen gustar. Pero es verdad que sus juegos pues no están centrados en que tú tengas una estrategia de ganar la partida. Son un viaje. Son un viaje de disfrutar, reírte y apreciar la ambientación, porque son realmente muy temáticos. Y cogen la temática y le dan unas mecánicas para que funcione. Con Neandertal podríamos decir que es un hermano gemelo, como bien decía Calvo, en el cual vamos a llevar tribus de neandertales y donde los neandertales realmente, en lugar de religiones, pues van a tener diferentes formas de aparearse, ¿no? O de crear sus relaciones sociales. Pues aquí en Greenland... Dime. Nada, qué buen viaje, qué buen viaje. Sí. Además es muy divertido. Un día podríamos hacer una reseñita del neandertal, porque es muy curioso, ¿no? Cómo tienes que ir a cazar y tal. Exacto, tienes que ir a cazar y tienes que ir a intentar casarte con las hijas de las otras tribus, porque si no, claro, todo aquello no evoluciona, ¿no? Y muchas veces te mueres en ese intento. Pero bueno, en Greenland, en lugar de esas formas de procreación o de relaciones sociales, se sustituyen por las religiones. Y dependiendo de qué religión profesa tu tribu en concreto, pues vamos a ir modificando las reglas del juego en ese sentido. ¿De qué va Greenland, no? Pues como ha dicho Calvo, somos tribus que tenemos que sobrevivir, tal cual. En la supervivencia primero viene una fase de eventos. Los juegos de Eklund siempre tienen una fase de eventos. Normalmente fases de eventos que son injustas. Fases de eventos que son que vamos, no dejan títere con cabeza. Sí, caótico pero con sentido. Es decir, si estuviéramos hablando del biogénesis, que es la creación de la vida con las bacterias, tú eres una bacteria, igual te viene un meteorito o igual te viene una anoxia, no sé cuántos, y te va toda la partida a tomar por culo y tienes que volver a empezar. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Te van a venir hambrunas, te van a venir sequías, te van a venir, de todo un poco, deshielos. Y aparte, en el tablero vamos a tener distribuidos por biomas diferentes animales que a la postre vamos a poder o cazar o domesticar, que nos van a matar, que vamos a conseguir esos puntos con ellos. Como un apunte diré que el juego es de 1 a 3 en la versión original, pero que en la última versión que salió de Kickstarter el año pasado, que es la que tengo yo, por ejemplo, que es preciosa, incluye la expansión Sisami, que es para el cuarto jugador, básicamente el jugador azul, y poder jugar a 4. De todas formas, a 3 ya son juegos bastante interesantes. Pues... Vikingos, pues bueno, les rondan. Esa es la conclusión, ¿no? Bueno, pues... Sí, bueno, en general tiene un sentido histórico realmente más que muchos juegos de vikingos. Estábamos hablando del banquete de Odín y estábamos hablando del saqueador de Mar del Norte, que en sus carátulas los vikingos tienen unos cuernos que no veas en los cascos, cuando realmente, pues ya sabemos que no, realmente este estaría más cerca en cronología y en espacio de lo vikingo que casi cualquier otro juego que vayamos a hablar ahora. Bueno, pues los análisis genéticos revelan que se mezclaban los vikingos con todos los pueblos a los que iban, ¿vale? O sea, hombre, por supuesto. No eran endogámicos solamente. Nada nuevo. ¿Vale? Llamarle mezclar es micromachismo, ¿eh? Una cosa. You know what I mean. Sí. Una cosa, decías. Los juegos de Eklund siempre se caracterizan por eso, porque son más base histórica y más base científica que juego en sí. Entonces, yo de hecho creo que parte del juego es aprender a jugar al juego y muchas veces cuando ya dominas el juego, ya has entendido cómo casan las mecánicas y tal, que es un placer encontrar todas las relaciones que hay porque son completamente temáticos e inmersivos en ese sentido, pero una vez que aprendes a jugar a veces el juego, como juego, no es que sean un pepino. No, si los disfrutas, sí. Luego, aparte tiene las living rooms, o sea, las living rooms. Va actualizando el colega. Poco a poco se van actualizando y te van saliendo cositas y tú tienes que ir leyéndote unas reglas en inglés que al final te vuelves pandereta. Bueno, vamos a decir dos cosas de Eklund. Dos asignaturas pendientes para septiembre que tiene este señor. Una es los diseños gráficos de los juegos y dos son las reglas. La del diseño gráfico ya lo está arreglando, porque los últimos juegos que están saliendo ya son muy cucos. Están muy bien hechos, están bien ilustrados, están bien diseñados.
Lo de las reglas, aún. Creo que el Greenland y el Neandertal son los juegos más asequibles para aprender a jugar, porque son muy sencillos realmente, pero las reglas hacen que sean complejísimos. Y como este señor es ingeniero, y a los ingenieros les gustan las tablas y los porcentajes más que a nadie, pues el tío te coloca una tabla tranquilamente de la cantidad de éxito, la porcentaje de éxito que puedes tener dependiendo de los dados que tires para frío o calor, que es una tontería, simplemente es para calcular tus posibilidades de éxito. Pero solo ver esta tabla, nada más abrir el juego, Le gusta. pues ya te hace pensar que el juego pues va a ser pesado, duro. Oye, a ver. Pues y que vamos al siguiente este juego. hombre, y que este hombre tiene el juego Erosión, ¿vale? Que Hombre. Que va destinado al alma del jugador, ¿no? Directamente. Exacto. Erosion va de cómo las capas de sedimentación de las montañas se van hundiendo. Yo lo he jugado un par de veces y una otra marcia nada más de Sí. ¿Seguimos Bueno, o qué? Y tiene- Vámonos, claro. vámonos con el siguiente, que es Yggdrasil del 2011, de 1 a 6 jugadores, de 90 minutos, para edad para mayores de 13 y dificultad media. Es un juego de Cédric Lefebvre y Fabrice Ravelino. El artista es Piero, sin más. Y bueno, contarnos un poquito de Yggdrasil. Yo no he tenido el gusto de capturar. Yo te confieso que es un juego que no he llegado a jugar, es un juego del que conozco lo justo, es un cooperativo. Sí, eso siempre me ha llamado la atención, que es cooperativo. Yo creo que de hecho en un momento en el que los cooperativos no eran tan populares, 2011, ¿no? Un juego cooperativo en el que los dioses tienen que detener el Ragnarok. Y bueno, pues eso se trata de frenar enemigos mandando tú tus propias entidades, tus propios bichos, ¿no? Cada jugador tiene un dios que tiene poderes asimétricos y parece que hay un punto de push your luck, de arriesgarte al tirar los dados, porque pues te puede salir bien, te puede salir regular o fatal. Muy bien. ¿Queréis decir algo más de este juego o pasamos al siguiente? Yo es que no lo controlo, entonces... Rubén, ¿tú lo has jugado? Yo no lo he tocado. Pues lo vale. estaba viendo ahora mismo y ni lo he visto. No lo he tocado. Bueno, vamos con el siguiente, que define claramente de lo que estamos hablando hoy, que se llama Vikings, del 2007, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos de duración clavados, para una edad de mayores de 10 años, con lo cual ya nos está diciendo que la dificultad es una dificultad medianita, de Michael Kiesling, que le encanta al señor Calvo, y el artista es Harald Lieske y Michael Menzel. Así que... Menzel es el de las alubias, ¿no? Correcto, el de las alubias. y ahora que dices lo de las alubias, ¿vale? ¿Vosotros qué pensabais? ¿Que los vikingos tenían cuernos en los cascos? Que sí o que no. Oh, he hecho un pequeño spoiler antes. Obviamente yo pensaba que sí, hasta que me puse a estudiar y vi que era mentira todo lo que sabía. Pero en general, ¿no? De la vida. De la vida, sobre todo. ¿De Venga, qué estábamos hablando? Calvo, cuéntanos, Vikings. De la vida. Vikings, importante, no confundir Vale. con algún otro Vikings que hay también en la publicado. Este es el de, como tú muy bien has dicho, el de Michael Kiesling, que ha pegado el petardazo con el azul el año pasado, el anterior, el Heaven and Hail, las versiones de azul de Sintra, Torres, etcétera, etcétera. Me gustan Y, las bueno, losetas a este tío. este es el business, que este juego es otro, volvemos a lo árido de los juegos euro para muevecubos sin alma, pero en este caso en vez de cubos son losetas. Yo este lo jugué un par de veces, no sé por qué jugué la segunda vez, porque en la primera ya vi de que iba el palo y no es mi business en absoluto, y hay una especie de puja, subasta por conseguir unas losetas. Esas losetas son los terrenos, las islas que vas construyendo en un mapa que te vas creando tú poco a poco, y tienes además que hacerte con unos barcos que son los que, digamos, que conquistarían esas islas en tu propio mapa. Quizá, bueno, ese tipo de subasta que es un poquito peculiar es algo de lo destacable, y el resto es, como siempre, hacer combos, conseguir que tus islas se cierren y conseguir con tus barcos combar una serie de historietas para conseguir más puntos que el otro. Creo que son 4 fases de puntuación, cada vez se puntúa de una manera y una cosa, con lo cual pues tienes que ir haciendo el chiringuito para intentar optimizar esas puntuaciones. Euro, fíjate, 360 estoy viendo que es la posición que tiene
en la BGG. Es verdad que los 60 minutos que pone de duración son reales, y quizás su principal bondad, que tampoco es que sea un eurazo de estos de los que se te alarga, y es verdad que no es demasiado complejo aprender a jugar, pero como en todos estos juegos al final tiene una profundidad, porque realmente son muy buenos juegos, el diseño está muy bien hecho, a pesar de que a mí no me seduzca el asunto, ¿no? Pues efectivamente no tenían cuernos. Y vamos a hablar ahora del siguiente, que se llama Champions of Midgard, campeones de Midgard del 2015. Acordaos que Midgard es la tierra en la que estamos nosotros, para los vikingos. La tierra en la que estamos nosotros es el Midgard, ¿vale? Bueno, de 2 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos de duración para una edad de mayores de 10 años, con una dificultad también medianita, y del diseñador Ole Steines, que mola un montón su nombre, por cierto, y el artista madrileño Víctor Pérez Corbella, que bueno, pues lo podemos ver en un montón de juegos de mesa, porque es un ilustrador que ha trabajado mucho en el mundo de los juegos de mesa. Sí, la estética de la caja y la propia estética del tablero y demás es como mucho más actual, ¿no? Tiene un rollito más moderno. Vosotros que pilotáis mucho más de cómics y de ilustraciones, yo creo que el estilo es como muy característico. Incluso la tipografía de la letra nos alejamos bastante de el estilo un poco más añejo que hemos visto antes en los juegos. Uh-huh. Pero no os dejéis engañar, no estamos aquí tampoco dentro de ninguna revolución temática dentro de los juegos de mesa. Volvemos a estar ante un juego de colocación de trabajadores, en este caso a través de dados. Quizá un juego con el que yo creo que no es demasiado injusto compararle es el Lords of Waterdeep, y que de hecho esta cuestión de el Midgard es como serían como los territorios fuera de la zona vikinga, por decirlo así, ¿verdad? Correcto. Es que de esto va una de las principales puntuaciones del juego. Tú vas a colocar tus cubos, que no son cubos, que son dados. Son dados que además tienes que tirar, con lo cual encima hay un punto de azar que a los Eurogamers Pro les revienta ya del todo, porque meter azar en un juego euro, pues es como, pero azar de los de verdad, de los que te la juegas con los dados y te sale o no te sale, y venga, pues de la partida hipotecada porque no te han salido la tirada de daditos, pues sienta regular. Pues aparte de las acciones un poco más clásicas, tienes el poder irte a la gran aventura, que tienes que prepararte un barco y una serie de películas, y como ahí no te salga la tirada, o un evento que tienes que sacar también para poder hacer la travesía y llegar a al Midgard, a las zonas en las que están los grandes bichos contra los que te puedes pegar y conseguir ahí la mandanga buena, el material interesante, pues si te sale un evento que te hunde el barco, pues hasta luego. Y lo que te digo, pues los 90 minutos de partida han estado muy bien, pero todo esto al final me lo he jugado a una cosita al azar. Bueno, un juego, ya digo, euro de colocación de trabajadores con una cierta barniz estético muy llamativo, pero que yo creo que tampoco es que nos traiga ninguna novedad importante. Tú también le has dado, Rubén, yo creo que tú también, ¿no? Sí, yo sí que lo he jugado, es un poco lo que dices, Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep es un gran juego, y este para mi gusto no llega a ese nivel. Por eso precisamente, pues, quizás por los dados, o porque al final temáticamente creo que el juego vendía una cosa, por esa estética, que justo lo que tú comentabas, ¿no? Es mucho más actual. Más que actual, diría que es menos de la corriente europea, ¿no? Es más de la corriente americana del vender con la portada primero y luego ya veremos. Y para mi gusto se queda un poco ahí. Hombre, si lo comparas con el, ¿sabes? Si lo comparas con el Lords of Waterdeep, que también hace eso, quiero decir, vende una cosa y luego es otra, y encima es un buen juego, pues la cuestión es que yo me quedo con el Lords of Waterdeep. Bueno, yo creo que este tiene su público también, ya digo, si la cuestión es como todo, sí. Lo que creas, la expectativa que tengas. Yo recuerdo, es verdad que cuando entré a este, claro, la estética, yo me esperaba otra cosa, me esperaba algo con más interacción, sobre todo, algo un poquito más intestino, y al final veo que, ¿cómo? O sea, que yo voy a poner mis cubos aquí, y luego aquí, o los dados aquí, y ¿cómo y cuándo discutimos? No, que esto va así. Esto va así, cada uno por su lado. Me dio un poquillo de bajona, pero como juego yo creo que lo mismo. Yo creo que no es mal juego, y en las comparaciones pues siempre son odiosas y quizá pues pierden la comparación, ¿no? Bueno, pero vamos acercando ya al final de los que tenemos aquí listados.
quizá haya alguna sorpresa. Vamos a ver. Ya con uno de los juegos quizá más reconocidos y que seguro que muchos estarán pensando, ¿cómo vais a hablar de vikingos y no vais a hablar del Blood Rage? Vale, Blood Rage del 2015, de 2 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos para una edad de 14 años hacia arriba y una dificultad medio, un poquito alta. El diseñador es el diseñador es Eric M. Lang, que este hombre ha diseñado muchísimos juegos y muchos relacionados con temática videojueguil y cosas así, o sea, típico juego de mesa que viene de otro producto. El de Chulu que viene ahora es de él. Correcto. Y los artistas son Henning Ludvigsen, Mike McVeigh y Adrian Smith. Blood Rage. Calvo, cuéntanos. Para mí este fue uno de los primeros caballos de Troya. Me explico. Sí. Miniaturas a cascoporro. Un autor que había hecho un juego que sí que tiene un puntito temático a pesar de las mecánicas euro, que es Caos en el Viejo Mundo, con lo cual venía avalado. Uh-huh. Y yo creo que salió por Kickstarter esto, ¿verdad? Esto antes de sí, salir... esto es Call Me or Not y todo por Kickstarter. Efectivamente. Pues en ese momento, 2015, donde todavía no estaba tan extremadamente explotado el asunto de las miniaturas grotescas tipo Chulu Wars, etcétera, pues esto, claro, entró por los ojos al personal y te esperabas un pepino de juego. Y yo me lo colaron, ya digo, como un caballo de Troya, me entró, pero vamos, hasta la bola. Y cuando yo de repente empiezo a ver que esto va de colocar, sí, miniaturas muy grandes, preciosas, pero que las colocas aquí, ¿ahora qué hace? No, se queda ahí. Y, vale, y ahora lo mismo. Control de área y al final se queda un poco flojo. Pero un control de área tibio. Sí. Y donde la chicha del juego realmente, donde está la mandanga, donde están los puntos y donde está el núcleo del juego, es en el sistema de draft de cartas. Hay unas cartas que tú vas a ir repartiendo y que vas a hacer un sistema draft. Y la película está en cómo lo combas. De hecho, tú puedes jugar perfectamente a morir, a irte al Valhalla. Si combas lo suficiente como para que a eso le saques puntos, no tienes por qué hacer otra cosa en toda la partida. No sé, esto tiene además 18 trillones de expansiones, cajas para aburrir, puedes alicatar en un cuarto baño con las cajas. Y el que le encante las miniaturas y el que le guste pintar, por supuesto, aquí tiene trabajo. Pero a mí lo mismo, es de los que no me convencieron nada. Creo que de los que dan mal nombre a las miniaturas. Y bueno, pues concepto de híbridos, ¿no? En el que, bueno, pues tienes esa estética clásicamente Ameritraser, ¿no? Cuando detrás realmente hay un juego euro, que de hecho creo que este juego había sido publicado antes, es una reimplementación del Midgard, que básicamente es un juego básicamente lo mismo, pero sin toda esta obscenidad de miniaturas. Pompa. Claro. Es que Call Me or Not al final siempre cumple lo que promete. Las reglas cool, las minis cool, las reglas not, ¿no? Eso es lo que se dice los mentireros, no voy a ser yo. Pero le pasa un poco lo que dice Calvo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Y sufrimos la moda, yo no entré, pero sufrimos la moda del Zombicide. Mucho dinero, saca un Kickstarter, viene con un mogollón de miniaturas extras, vamos a meter a fuego ahí dinero, que el juego va a ser buenísimo. Y luego, pues bueno, no digamos que el juego es malo, digamos que el juego no es lo que a lo mejor esperábamos por la estética, por lo que te venden con las minis y demás. Bueno, ¿llevaban las velas listadas los barcos Drakkar de los vikingos? ¿Qué pensáis, que sí o que no? Yo creo que no, fíjate lo que te digo. Tú te la juegas, ¿no? Yo me la juego al que no, porque claro. ¿Pensáis que todos que no? O... Yo voy a decir que unos sí y puede que otros no. Depende de dónde robaran la tela, ¿no? También depende de la época, ¿no? Entiendo. Porque el vikingo temprano o el vikingo tardío. Porque igual modifico mi respuesta. Hombre, el que pone las velas siempre es el temprano. Vale. Entonces lo dejo que no. Primero. Bueno, pues vamos allá con otro juego que en este caso, pues lo hemos seleccionado no tanto por la temática vikinga, sino porque hay un elemento muy potente dentro de este juego que son las runas. Pero antes, Chucky, tengo una sorpresa. Antes, porque me ha venido a la cabeza ahora mismo. Esta me la han metido por el buzón. Sí, esa de hecho el pie en la puerta y cuela rápido. Venga, que es el 011.
El 011 que está inspirado, apriétate los machos, en Therion, el grupo de música. Y sacaron un juego que tampoco es que sea muy allá, en el que tienen que andar por mapa buscando una serie de historietas, y la cuestión clave es que tienen que detener el Ragnarok. Ostras, Entonces este es el objetivo que tienen, y que tienen que detener el Ragnarok, tienen que coger unos objetos, hacer unas historietas, y lo curioso que tiene es que, ya digo, está inspirado, vamos, los personajes son las minis de los músicos del grupo Therion. Y qué manía con evitar el Ragnarok. En todas las Cuando novelas. Cuando en el todos los Ragnarok es cómics. la auténtica salud, es ¿Qué la auténtica manía vida. con evitar el Ragnarok? A donde vayas, novela, literatura, cómic, donde quieras, a evitar el Ragnarok. Bueno, entonces lo vas a... Sabemos que sea malo el Ragnarok, o sea, ¿qué evidencia hay de que el Ragnarok sea algo malo? Efectivamente. Mueren todos. ¿Y dónde dice que eso sea malo? Pues ya no habrá que ir a votar. Mirar el lado bueno, ¿no? Seguro que hay que ir a votar, seguro, por algo. Bueno, Seguro vamos a hablar del último juego, que esta ha sido Vote a Loki. la cuñita. Vamos a hablar de Rune Wars, un juego, como digo, donde la runa, pues como su propio nombre indica, pues es bastante importante. Es un juego del 2010, ya tiene sus 9 añitos. De 2 a 4 jugadores para 180 a 240 minutos, prepárate la tarde. Para una edad de 14 años hacia arriba, de los cuales de esos 14 años vas a estar unos 3 jugando al juego. Y una dificultad bastante elevada, con cierta potencia. El juego ya tiene bastante peso. Diseñador, Korey Konieczka, que nunca sé si lo digo bien este hombre, Korey Konieczka. Artistas, Kevin Childress, Jesper Hesnik, Moi Shin Jung y Andrew Navarro, entre otros. Andrew Navarro. Bueno, pues cuéntanos esta pedazo de animalada de juego que es Rune Wars. ¿Por qué la has traído y por qué es tan destacado que lo has puesto aquí en el pedestal? Sí, a ver, para mí me parece con diferencia uno de los mejores juegos que tengo en colección, y yo de hecho daría para hablar un poquito más extensamente en una píldora o algo así. Hoy vamos a dar un par de pinceladas de qué va la peli. Por cierto, 4 horas, si tienes a unos jugadores ágiles y que se piloten bien el juego, si no, tranquilamente pueden ser las 5 o 6 horas. Esto podríamos decir que es comida, un almuerzo, cena y todo. Sí, tienes que preparar viandas. Esto es un Twilight Imperium, podríamos decir perfectamente, porque comparte varias de las mecánicas. Es verdad que un poquito más aligerado, sin árbol de tecnologías y quitando la parte de diplomacia y algunas cositas, pero en el resto comparte muchos elementos de cómo se activan las unidades, etcétera. Piensa que lo que tienes que hacerte es un gran ejército de las distintas razas que hay, los humanos, los elfos, los nigromantes y la otra raza que no recuerdo cuál es como la de las bestias, e intentar ir conquistando el terreno, pero tampoco a lo loco, no te puedes estar pegando igual que pasa en el Twilight Imperium sin demasiado sentido, porque bueno, se trata de expandirte para llegar a zonas o conseguir una serie de objetivos que son con los que vas a conseguir puntuar y obtener runas, que es con esto con lo que hilamos con el juego de rol del que luego vais a hablar de una manera más extensa, porque cada vez que consigues una mini misión de este tipo, pues consigues una runa que la colocas en el tablero, y si consigues conquistar zonas de otros fulanos que tengan runas, pues para ti que te las quedas y que las puntúas. Tiene un sistema de turnos por estaciones, verano, otoño, etcétera, que al inicio de cada uno hay un evento simpático que pues, suelen pasar cositas interesantes, y luego, por cerrar y no extendernos más con reglas, tiene una fase de héroes en la que, además de que tú lleves tus tropas y demás, tienes unos héroes que se van desplegando por el tablero para hacer unas mini misiones. Eso es verdad que hay cierta controversia, es criticada esa parte, por eso como un parón en el sistema de juego ordinario para meter ahí como un minijuego, pero que claro, que proporciona también runas, con lo cual no lo puedes descuidar ni mucho menos. Una mecánica de selección por turnos de qué es lo que quieres hacer con una serie de bonificaciones, e insisto, si queréis un día yo creo que hacemos una píldora y hablamos de una manera un poquito más extensa de él, pero un excelente juego con muchísima interacción,
en la que hay quizá un puntito de azar, pero al final es cómo te organices tú y cómo manejes tanto la diplomacia con el resto de jugadores, con cómo te organices estratégicamente el despliegue de tus unidades y de tus acciones, y un juego para mí de los de quitarse el sombrero, vaya. Muy bien, muy bien. Además con muchas expansiones, lo que sí que podíamos traer un poquito... Sí, muchas, una. Muchos tienen una, ¿eh? Muchas, muchísimas. Pues vale. Bueno, lo que pasa es que el nombre Rune Wars luego se ha utilizado también para, en la misma ambientación que es el mundo de Terrinoth, que es Destiny y toda esta historia, se ha usado recientemente para un juego de miniaturas que se llama Rune Wars también. Vale, pues vale, que ese sí que tiene pues una caterva de expansiones en forma de miniaturas. Hay que este tiene solamente una. ¿Estandartes de guerra se llama? Pues exactamente. Esta equivocación se la dedico a Kabutor. Bueno, pues tampoco tenemos la certeza de que las velas listadas sean tal y como las tenemos en la cabeza, según los barcos Drakkar, porque según Anton Engler, del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde, debes saber mucho. La imagen de las típicas velas a rayas de colores que asociamos a las embarcaciones vikingas proceden del tapiz de Bayeux, un gran lienzo bordado del siglo XI que relata la conquista normanda de Inglaterra. Así que ha ganado Calvo, ¿eh? Choqui, una cosa. ¿Tú crees que el sistema vikingo era un sistema patriarcal? No. Y dicho esto, Calvo, muchas gracias por la sección y nos vamos a ir a la biblioteca para hablar de juegos. En este caso vamos a hablar de un libro y por eso nos vamos a la biblioteca y nos vamos a hablar de Ragnarok, el juego de rol. Ahora venimos. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Abriendo biblioteca. Bueno, amigos y amigas de la Base Secreta, aquí estamos, seguimos en la biblioteca y nos hemos venido para hablar de un pedazo de libro en el cual nos trae un juego de rol que, como estamos hablando en este episodio, trata sobre la cultura nórdica de los vikingos. Ragnarok, la furia de las Nornir. Es un juego de rol completo que te permite crear tu propio héroe para embarcarte en una saga épica. Podrás tomar parte en combates tácticos y sangrientos con un sistema que recompensa el juego en equipo y una buena estrategia. El sistema rúnico del juego te permitirá tejer una historia de héroes y hazañas legendarias en un mundo hostil. Tenemos este juego editado por No Solo Rol en castellano, impreso físico y digital por 49,99, es decir, 50 euros del ala, y la copia digital la tenemos por 20 euros. Y bueno, pues es un juego cuyo autor es Andrew Balkauskas y el arte es de Elena Rosova. La traducción al castellano la ha hecho Hugo González y es un libro de 368 páginas, es un buen tomo. Cubierta interior a color y cartoné. Bueno, pues el típico, para entendernos, el típico tomo bueno, rolero, clásico, por así decirlo. Y bueno, pues
En la web de No Solo Roll tenéis unas cuantas descargas, aparte del juego, tenéis un extracto de las reglas, porque es bastante importante que si os decidís a echarle un ojo a este juego, aparte de la reseña que vamos a hacer, le echéis un vistazo al extracto de reglas, porque las reglas de juego son bastante peculiares, ya que lleva un sistema de runas y demás, y es interesante que le echéis un ojo antes de lanzaros a por el juego, porque si os parece atractivo, pues bien, pero os puede tirar muy para atrás si no os mola este tipo de juegos. Luego tenéis otro descargable con las propias runas y las fichas de los personajes. Así que le dejo el mando a Oliver y a Tony de este juego, que son los que lo habéis probado y los que habéis estado sumergidos en esta ambientación. Contarnos qué es Ragnarok, la furia de las Nornir. ¿Tony? Bueno. La furia de las Nornir. Juegos de vikingos hay un mogollón. Y juegos ambientados, ya mira, juegos de mesa ya hemos visto, y juegos de rol no se queda atrás. No hay tantísimos, pero como 120 o así, pero sí que hay muchos, ¿no? Pues tendríamos juegos como Valhalla, ese juego que ya tuvimos a los autores aquí en la base, que intentaba enfocar desde el punto de vista vikingo desde lo más fideligno posible. O juegos como Yggdrasil, que también enfocan la parte vikinga desde la visión más fantástica también, ¿no? del espectro. Y ahora Ragnarok, la furia de las Nornir. Para empezar, ¿por qué las furias de las Nornir? Pues es muy curioso, ¿no? Porque las Nornir son, para que os hagamos una idea, las parcas, ¿no? De la mitología vikinga, ¿no? La mitología celta, en este sentido. Y los jugadores van a interpretar héroes de este mundo y el director de juego o directora de juego va a ser una de esas Nornir. Por eso la furia de las Nornir, ¿no? Porque le vas a dar caña a tus jugadores. Antes de empezar con el libro en sí que contiene, hay que decir que se basa en que el Ragnarok ya está ocurriendo. Aquí no podemos evitar que la llegada del Ragnarok, lo que decías tú. Ya está, ya es de noche, ya es la noche perpetua. Y lo que sí que hacemos es luchar para que Ragnarok no acabe como tiene que acabar. Es decir, con la muerte de todo el mundo. Eso me parece súper chulo, la verdad. Eso es una pasada. Es in media res, porque si siempre es como un poquito antes o si lo haces en plan posapocalíptico un poquito después, no, ahí en todo el meollo, ¿sabes? Con el Fimbulwinter y la leche en vinagre pasando, está guay. Exacto. De hecho, bueno, pues para que no sepa alguien que esté escuchando y diga, bueno, yo de mitología vikinga o no tengo ni para joder idea. Bueno, pues diríamos que dentro de la mitología vikinga hay un evento que es el Ragnarok, que tiene muchas lecturas, ¿no? El Ragnarok es el fin, es también el inicio, porque es un poco como acaba la era de los dioses y los hombres también, y vuelve a renacer el mundo, y todo tiene un principio y todo tiene una muerte, y obviamente los dioses no son menos. Y además Odín, padre de todos, que para obtener su eterna sabiduría se sacó un ojo, se alcó de un árbol y se clavó una lanza, ya sabía que esto iba a pasar y que ellos mismos realmente son lo que lo iban a provocar, porque no nos engañemos, los dioses vikingos son unos sinvergüenzas. En general son unos sinvergüenzas. Tienen sus movidas con los gigantes del Jotun, que básicamente son la gente que vivía bien hasta que llegó el señor Odín y les quiso robar el sol y llevárselo a las tierras de los Aesir, ¿no? De los dioses vikingos, y también a Midgard, que irradiaba ese sol, y por eso, pues bueno, al final no deja esto ser la explicación que le dieron en su origen a los mitos naturales, ¿no? Como tal. Bueno, pues entonces el que desata el Ragnarok realmente es el afamado dios Loki, ¿no? Que como todo el mundo sabrá por haber visto las películas de Marvel, no es hijo de Odín, no es una Aesir como tal, sino que es hijo de un gigante de hielo, realmente el rey de los Jotun, y Odín pues lo secuestra, bueno, lo adopta, ¿no? Hace una cosa extraña porque tienen movidas muy chungas los dioses entre sí. Pues Loki mezclan la sangre y entonces se hacen hermanos de sangre y una movida así. Efectivamente. De hecho, Loki tiene un ramalazo extraño por ahí por detrás, que tiene sus problemillas, y de vez en cuando pues el tío tiene buena intención a veces, pero a veces como que se le va, ¿no? Y la lía en muchas ocasiones, y luego siempre lo intenta arreglar de tal manera que casi todas las leyendas interesantes de los mitos nórdicos, pues Loki tiene algo que ver. El caballo de Odín es Sleipnir, ese caballo de 6 patas, 6 o 8, ya no me acuerdo, es hijo de Loki.
porque Loki hay un momento que se tiene que convertir en yegua para engañar a un gigante, bueno, que previamente le han hecho una epifostia. Pues el tío se convierte en yegua para engañar al caballo del gigante y se van de farra por ahí y llega empreñado con el caballo que luego le regala Odín. El martillo de Thor también es obra de Loki. Pero y de un engaño que hace unos enanos. Si era yegua, eso quiere decir que a Loki se lo han mordido la almohada. Sí. Efectivamente. Bueno, pues Loki tiene barbaridad de hijos. ¿Y por qué voy a todo esto? Por el Ragnarok, acordaos. Loki tiene barbaridad de hijos. Entre ellos tiene a Hela, o Hel, mejor dicho. Hela, que es la reina del inframundo que gobierna el Hel. Tiene a Fenrir, el lobo que al final acaba matando a Thor. Y bueno, se matan. Bueno, no me acuerdo si es. A Odín. A Odín, es verdad. A Thor lo mata la serpiente y él la mata. Y la serpiente, que es la que enrosca el Yggdrasil, que es el árbol este de los mundos, que es también que se llama yogur, no sé cuántos, es que los nombres nórdicos los llevo regular. Algo así. Bueno, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero la serpiente esta también es hija de Loki. Exacto, Jormungand. Es que el nombre es complicadito para mí, y tiene muchas R's y yo se las llevo medio mal. Bueno, pues en ese plantel nos situamos en este juego. En el Ragnarok está en marcha. Todo va a acabar. Los dioses van a morir. Todo el mundo va a morir. Surtur, que es... quien haya visto Thor 3, Thor Ragnarok, sabrá que Surtur es una especie de titán de fuego, que realmente es una especie de dios, mejor dicho, que es el que está destinado a romper el mundo, ¿no? Con su espada, extender el fuego. Es la portada del juego, de hecho. Efectivamente, la portada del juego es Surtur con la espada de fuego quemando el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué nos encontramos nada más empezar? Pues una cosa muy curiosa que llama la atención, aparte de las instrucciones que pueblan el libro, que son bastante curiosas, es que lo que nos empieza a hablar es la historia que os acabo de contar un poco, de la ambientación del Ragnarok, quiénes son las Nornir, que normalmente en un juego de rol nos encontraríamos, pues, ¿qué es un juego de rol? ¿Cómo se juega este juego de rol? ¿Qué necesitas para jugar este juego de rol? No, aquí nada. Aquí te empieza a hablar de toda la mitología, te empieza a hablar de la batalla final, el Ragnarok, los dioses, los reinos que entran en juego, luego se pone un poquito más específico, dios a dios, tipo de héroe a tipo de héroe, y así nos encontramos que vamos avanzando casi hasta la página, diría que 50 o así, o más incluso. Sí, más o menos. Y nos va explicando, pues eso, todas las diferentes entidades que nos vamos a poder encontrar por el juego. Nos quiere meter en situación. Algo muy interesante porque realmente el juego, aunque luego veremos que tiene una parte táctica bastante profunda, si no te metes en la situación del Ragnarok, de lo que está ocurriendo y qué fuerzas están aquí, y qué dioses y qué héroes van a estar presentes, pues oye, como que no mola tanto, ¿no? Hago un pequeño break, un pequeño inciso, para recomendar una lectura paralela a este libro que puede servir muy bien para situarnos en la historia y que es una lectura muy, muy sencilla y agradecida, que es Los mitos nórdicos de Neil Gaiman. Es un librito que creo que es del 2016, una cosa así, que es muy asequible y son pues todas estas historietitas que os he medio resumido al principio, contadas por Neil Gaiman en base a la recolección de historias del acervo cultural de la mitología nórdica, ¿no? Es muy interesante porque ves pues, todo lo del hidromiel y diferentes cosas que están chulas, ¿no? Que luego durante el juego se va a trabajar. Bien, hasta aquí, hasta la página 75, como he dicho antes, tendríamos lo que sería la parte de ambientación, ¿eh? Ojo, ambientación pura y dura. Y ya nos ponemos un poquito en faena, pero nos metemos paulatinamente, muy suaves, sin meternos en reglas potentes. Nos metemos hablando de la magia, porque hay 3 tipos de magias. Cualquiera que haya jugado un juego, valga la redundancia, de temática vikinga, sabe que normalmente se tocan 3 tipos de magia. La magia rúnica, ¿no? La que se usa con las runas, la que es la lectura de esas runas que Odín supo, por eso Odín se tuvo que ahorcar y clavar una lanza para aprender el significado de todas las runas y los poderes que implican, ¿no? Luego estaría la magia Seid, que es como la magia espiritual, la de las videntes, ligada a las mujeres, por lo que hablábamos antes, ¿no? Aquí hay una magia especialmente para las mujeres, que es la magia de hablar con los espíritus, de pues, un poco de lo oscuro, ¿no? Y de lo... También, ¿no? ¿El qué, perdona? No, es la volva, las sí, o sea, efectivamente, las volvas son las
Pero es curioso porque el mayor mago, por supuesto, de la magia Seir es el propio Odín, ¿no? El padre de todos. Y luego tendríamos la magia Skald. La magia Skald es muy curiosa porque es los Skaldanos, son los practicantes de esta magia, que son los trovadores y los que cuentan historias. Es muy curioso ver, es muy didáctico este juego en ese sentido, porque te hace un análisis muy somero, desde luego, de dónde nace la magia Skalda, ¿no? Skald, según el mito nórdico. Pues nace de cuando Odín roba el hidromiel, que es ese hidromiel que caen unas gotas al mundo, y que los que perciben esas gotas son los primeros Skald porque tienen la bendición de esa divina clarividencia, y por eso ya a partir de ahora... Pero es la importancia que le dan este pueblo a las historias contadas, la importancia que le dan a la transmisión oral, ¿no?, de la cultura. Y en ese sentido, pues la magia Skald relata tal cual ese tal. Luego veremos que tiene unas mecánicas, por supuestísimo. Pero, oye, pues vamos a dejarlo. Bueno, hasta aquí tendríamos las 3 magias. Ya te digo, el libro no se pone un poco a especificarnos qué hacen cada una. No, nos deja con un poco la idea. O sea que estamos ya entrando en reglas, pero seguimos con un poco de ambientación. De hecho, para quitarnos un poco el sabor a reglas, en lo siguiente que tenemos una cosa muy curiosa, que normalmente no la comentaría, pero es curiosa, que te explica 3 tipos de pasatiempos que tendrían los Vikingar. Vikingar. Ojo, digo Vikingar porque la terminología del libro está entiendo yo, en el idioma o la traducción, por así decirlo, y del idioma sueco. No pone vikingo, pone vikinga, no pone Odín como tal. Pone Odín con sus N's y su H intercalada. No sé si me explico, ¿no? Que está con la lectura oficial, ¿no? Bueno, pues hay 3 pasatiempos curiosos. 1, el juego de las trenzas. Por lo que decía de la sociedad patriarcal. En el juego de las trenzas, una mujer... es un juego que resulta divertido para todos, excepto para la pobre mujer, protagonista del mismo. Se coloca a una joven en un cepo con forma que solo asome la cabeza. Luego se les tira las trenzas y se clavan en la madera. Los Vikingar se turnan en lanzar hachas de mano al cepo con el objetivo de cortar las trenzas sin matar a la chica. ¿Qué te parece eso? Oliver sabe lanzar hachas, que nos diga. Eso es muy difícil de hacer. Sí, sin matar a nadie, sí. Pero de todas formas, yo creo que el libro hace una cosa muy chula. Es lo que estás intentando decir, creo, que es acercar a lo mejor algún concepto que no... Efectivamente. O que se malinterpreta con muchas pelis, series y cosas. Pero tampoco que la gente lo tome como un manual, que para eso están lo que vienen siendo los manuales. Efectivamente. Es decir, me suena creíble, pero no verosímil. Exacto, claro. Realmente esto es una aproximación y sobre todo es un poco trampa. Y os digo por qué es trampa. Porque esto, y ahora os hago un pequeño spoiler, lo va a usar luego en la aventura de inicio del juego como una escena que hay que practicar. Entonces la ha sentado aquí para que tú ya la tengas en conocimiento y luego al final del libro digas, mira, el juego de las trenzas, lo he leído. ¿Vale? Hostia, bueno, ¿y empiezas con eso? No empieza exactamente así, pero vamos, no tarda en empezar así. No tarda en aparecer. Como para fallar nada más. Super hardcore el juego. Sí, super hardcore. Bueno, luego, pues el Festival del Peco, que es una batalla campal entre hombres y mujeres a puño limpio. Ahí, ese está muy bien. Pero todos controlados, ¿vale? Y luego, pues un pequeño juego que existe de verdad. Es un juego que nos ha quedado... es una especie de ajedrez con unos movimientos, pero en lugar de estar cada facción en un bando, bueno, pues al final hay una facción rodeando y otra en el medio. No me entretengo más con eso. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda, Chucky? No, está muy bien. ¿Te ha gustado la ambientación? Más o menos, sí, explicado me gusta mucho. Pues nos metemos un poquito ya ahora sí con las reglas del juego, ¿vale? Para empezar, bueno, pues tenemos 2 cosas muy curiosas. Primero, la nomenclatura de los personajes. Un jugador, a partir de ahora, o personaje jugador ya no va a ser así, va a ser héroe. Y esto es muy importante, porque los héroes tienen unas características que otros personajes de las aventuras no van a tener, que son los moradores. Los moradores serían lo que comúnmente conocemos como PNJ, o también pueden ser enemigos. Entonces es importante porque la creación, va a ser muy importante la creación tanto del héroe, la creación del personaje habitual, como que cada partida tiene que tener su creación de moradores particularmente, o sea, tienen su mecánica específica. Y como decíamos antes, y Calvo ha dicho en la reseña anterior de los juegos de mesa, y si no lo habéis escuchado porque lo habéis saltado, pues ya lo adelanto, este juego no tiene dados, no se juega con dados.
se juega con runas. Estas runas se pueden descargar, creo que de la página oficial, y si no, pues si te compras el juego en la PDF, la última página están para descargar, o te las puedes comprar, que creo que son 6,90, 4 juegos de runas para 4 jugadores, me parece, o 5 jugadores. El cartoncito no es guay, ¿eh? Eso no es dinero. Para tener unas runas en crema, eso no es dinero. Eso no es dinero. No, el cartón está guay. Yo cuando lo traje a la tienda y dije, hostia, no voy a traer las runas que me parecen un poco cutrillas. Y luego al final dije, qué diablos, el que no prueba no sabe. Y las traje y la verdad es que no, están muy chulis. Están muy chulis. Exacto, sí están bien. También te puedes ir a la playa y en plan Art Attack te coges unas piedras erosionadas. Y mira, al final, unas piedras y una Dremel. Te vas al chino. No, tío, te vas al chino y compras pinta uñas verde, rojo y azul y te las curras. Pero deberían ser iguales las piedras, ahí vas a tener un tema. Hombre, iguales. ¿Por qué iguales? Porque se sacan al azar de una bolsa. Claro. Es Chucky. Bueno, no pasa nada, Chucky. La intención era buena y lo tendremos en cuenta. Lo podemos hacer con ficha de dominó, si te vale la pena. Si tienes tiempo, las encuentras. ¿Y contabas? Y contabas también. Contabas hasta 3 por lo menos. Venga, sigamos. Exacto. En este mundo hay tres tipos de personas, las que saben contar y las que no. Bueno, pues estas runas son con lo que vamos a mover toda la partida, ¿no? Cada vez que hagamos una prueba, tiraremos de ellas. Bueno, pues las runas se dividen en 3 aspectos, 3 colores, para que nos hagamos una idea. Rojo, que son los estados físicos, azules para los estados mentales y verdes para lo espiritual, ¿no? Cuando hablamos del tema espiritual. Bien, por supuesto cada una tiene un simbolito diferente. A efectos de juego, no nos importa qué símbolo tenga. En la creación de personaje nos importa un poquito más porque hay tablas que se pueden usar para ver qué significa cada una. Están nombradas en el juego, pues mira, están las runas del hogar, la runa del hombre, la del deseo, pero luego a efectos de juego lo que nos importa es el color que sacan, porque dependiendo de ello vamos a hacer las acciones de una manera o de otra. De tal manera que en función de cómo tienes repartidas tus runas, pues si tienes, por ejemplo, 3 runas de físicas, 3 rojas dentro de tu bolsa, pues diríamos que pues tienes una fuerza y velocidad por encima de la media. Si tienes una mental, pues eres lento y de pocas luces. Y si tienes pues, 5 espiritual, tienes el carisma que inspira lealtad, ¿no? Y en función de cuantas más runas tengas en tu acervo, en tu bolsita, pues más vas a tener. Parte de la construcción del personaje, y muy importante, es esta parte. Porque cuando tú construyes tu personaje, hay 2 características que tienes que tener en cuenta. ¿Cuántas runas vas a sacar? Y qué cantidad de runas tienes. Y tienes que elegir entre una cosa y la otra a la hora de crear el personaje. Es decir, tú puedes ser un personaje que tenga muchas runas dentro de su bolsa, pero normalmente esto va a hacer que saques menos runas cuando hagas una acción. O más versátil o más constante. Exacto, efectivamente. Si sacas menos eres más versátil porque seguramente tienes más, pero si sacas muchas pues vas a ser constante, pero muy parecido siempre, porque si como tienes pocas vas a sacar siempre las mismas o muy parecido. De tal manera que aparte de estas runas que cada jugador tiene que tener lo que se llama el árbol del juego, que es un folio aparte, una 4 normalmente, que tiene que tener cada jugador para gestionar, y aquí entramos en lo farragosete, para gestionar dichas runas. ¿Vale? Ojo, cuidado, que yo cuando empecé a leer esto me quedé un poco de... ¿Cómo? Si esto ahora parece un Eurogame. Porque efectivamente tú... ¿El qué, perdona? Que a partir de ahí es un juego de mesa, perdona. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? No sé, me daba sensación a mí que venía a leerme un libro del Ragnarok y empecé a encontrarme este mecanismo, ¿no? Bueno, pues el mecanismo es bastante curioso. Tú tienes el Wyrd, que es tu destino, que es tu bolsa. Tú sacas las runas que toque dependiendo de tus atributos, las colocas en tu tablero y las vas moviendo en función de lo que quieres hacer con ellas. Bueno, pues para que hagamos una idea de cómo sea una prueba. Una prueba de abrir una cerradura, que es uno de los ejemplos que creo que dan en el libro, ya me lo leí hace un par de días o 3 días, si no me acuerdo muy bien. Hace una prueba de abrir una cerradura. Entonces el máster o la Nornir decide que la tirada va a ser difícil. Bueno, la prueba es difícil. Entonces
el personaje puede tener, como es difícil, tiene dificultad 3, ¿no? Pongamos un ejemplo. Y es física la prueba. El que la prueba sea física, mental o espiritual va a depender de cómo lo enfoque el jugador lo que quiere hacer. Si yo quiero abrir la cerradura a base de martillazos, pues obviamente será física. Si la quiero abrir a base de, pues eso, de fuga y demás, pues podríamos entrar, que son los conocimientos que tiene, diríamos de mental, ¿vale? Eso va a depender del enfoque. Entonces, cuando el Nornir decide a qué va a ir, se sacan las runas. Si yo tuviera una habilidad 1, por ejemplo, en abrir cerraduras, se supone que si la dificultad sería 3, por ejemplo, ya tengo 1, me quedan 2. Tengo que sacar 2 runas de la característica que me ha dicho, es decir, física, pues 2 runas rojas para conseguir lo que quiero. Sin embargo, hay opciones y mecánicas para intercambiar runas. Por ejemplo, yo puedo gastar 2 runas que no fueran físicas para convertirlas en una física, de tal manera que ya pasaría esa prueba. No sé si ha quedado claro. Luego tienes la runa comodín también, al final. Exacto. Y luego tienes la runa blanca, que es la runa comodín, que va asociada, esa no lo he explicado porque la voy a explicar al final, pero bueno, ya la meto, y va asociada a el arquetipo del que te has hecho el personaje. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto, esta creación del personaje, que además tiene, pues bueno, este árbol de juego y demás, que además también sirve para controlar los estados, porque ahora viene una de las partes, no negativa, pero que sí me ha sorprendido y a lo mejor me ha alejado un poquito más del foco del juego, es la parte del combate. Bueno, pero antes de meterme en ello, me meto en los poderes, muy por encima. Por supuesto, hemos dicho que somos héroes, no somos personas mundanas cuando interpretamos jugadores en este juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos unos poderes que pueden ser tanto pasivos, van a ser poderes que pues tengan una pequeña descripción y que siempre estén activos, o unos poderes que vamos a tener que activar usando runas. Tendremos que usar runas desde la mano de esas que habremos sacado y moverlas por ese tablero para activar los poderes. Y esos poderes pues, van a tener de todo tipo. La historia está en que tú te vas a ir quedando sin esos puntos divinos, ¿no? Porque los poderes son de potencia divina. Si mueres sin que te quede ningún punto de potencia divina, mueres como, por así decirlo, como un mortal. Y eso no está bien. Ahora veremos la muerte en este juego, que es una de las cosas más curiosas y más interesantes. Entonces la idea es que gestiones un poquito, de nuevo volvemos a tipo juego de mesa, que no es cierto, pero tiene mucho sentido, que gestiones esos puntos, cómo los vas a gastar, cómo los vas a ganar, porque son bastante importantes. Voy a saltar un poquito por encima del combate, aunque es un poco asesino, porque vaya, es una parte importante, pero lo voy a dejar, es bastante intenso, entonces no quiero enfangar la reseña. El combate es muy importante, tanto es así que el juego te dice que juegues con una cuadrícula no, una plantilla de hexagonal y miniaturas. Hexágonos, por supuesto, es lo más interesante siempre que hablamos de miniaturas. Los cuadrados se quedan obsoletos hace tiempo, pero bueno, se siguen usando. Es muy importante porque el combate tiene una carga tremenda dentro de las partidas. Esto me da miedo. Y me da miedo porque me parece que me puedo encontrar con un juego en el cual pues está todo muy guay, está el Ragnarok, estamos aquí en una isla que acabamos de llegar en nuestro Dakar, perdidos por la marea, porque la serpiente se está moviendo, no sé cuántas historias. Y estamos aquí con un asesinato de turno, no sé menos, y nos encontramos a 2 pandilleros y vamos a tener que empezar a pelear. Entonces, vamos a parar el juego. Vamos a sacar nuestras fichas de iniciativa, que también son al azar, y vamos a empezar a hacer la táctica dentro de nuestro tablero hexagonal. Y esto me da cierto miedo, ¿eh? Porque además, no es que... Perdón, sí, Didi. Te estoy interrumpiendo todo el rato, que sí que hay jugadores que les pueden casquillar eso bastante, ¿eh? Claro. A mí, por ejemplo, yo pensaba que me iban a casquillar más y al final me resultó muy atractivo, pero también porque a lo mejor no es algo muy típico y eso también hace que sea bastante llamativo. Claro, yo creo que a lo mejor las primeras 2 partidas, para ver cómo funciona esto de los árboles, esto de mover las runas, ¿no? Por el tablero del árbol del juego y tal, puede parecer interesante, pero no sé si luego dices, bueno, pues espero que esta partida no tenga más de 3 combates. No sé, es una sensación que hay que probarlo un poco más, a lo mejor para saber así. Al final lo que tenemos que hacer nuestras acciones genéricas de combate, pues lo que nos podemos imaginar, pues ataque, movimiento, defensa, giro, empujón, evaluar oponente, que es bastante interesante, sanación
protección espiritual o suplicar a un poder superior. Que son cosas curiosas. O sea, no es el combate de voy y le meto, ¿no? Eso es la gracia que también tiene el juego, que tiene sus cosas. También es decir que jugar tan dependiente del tablero hexagonal hace que pues le tengas que meter un poco más de historia, porque si no se quedaría un poco más que un Descent, ¿no? Bueno, el libro sigue con una larga cantidad de información acerca del combate, sobre todo los combos, multiplicación de bonus, por así decirlo, calcular el daño, si ataques a distancia, la defensa, las áreas de influencia. Y aquí nos dejamos casi 30 páginas del libro, o si no más, bastante interesantes, ¿eh? Y luego, por supuesto, una lista larga de estados que podemos adquirir durante nuestro combate, pues como cegado, debilitado, maldito, oculto, impedido, vulnerable, provocador. ¿Bien? ¿Todo esto bien? Muy bien, muy bien. Oliver, ¿algo que añadir? ¿Algo que creas que me he dejado? Me deja un poco chafal el tema hexágonos y el tema tal, porque lo veía como muy narrativo todo, mucha historia, mucho cuento y mucho tal, y de repente ahí... No, pero bueno. te frena ahí, pero no te frena del todo, yo creo, ¿eh? O sea, tiene el sentido juego de mesa. Yo creo que decíamos que tiene ese rollo porque al final son unas reglas bastante estáticas, y igual en una partida de rol más menos orientada al combate tampoco tienes ese tipo de reglas así súper estrictas. Aquí al final lo de las reglas estrictas acaba siendo un poco si mezclas esta runa con esta, haces esto. Ya. Si te sale esta runa, puedes hacer este poder. Y si no te guardas esta runa para luego, igual te cascan una hostia y te dejan tiritando. Es más ahí la estrategia. Luego los hexágonos, está guay usarlos para tener una medida de, hostia, este ataque me pone que llego a 3 hexágonos. Bueno, pues ya no tengo que pensar si llego o no. Cuento, y si llego, pues de puta madre, y si no, pues no. De todas formas, una cosa que yo creo que, no sé si le ibas a decir. Dila, sin problemas. Dilo. Puede enganchar bastante a los jugones de juegos estilo Final Fantasy, y dirás, ¿en serio? Ragnarok. Uh-huh. Cada runa que compras en la creación de personaje, lo ha comentado por encima Tony, te da un poder, una pasiva y una habilidad. Tú, si compras muchas runas, lo que hemos dicho, ¿no? Te vuelves bastante versátil, y si compras pocas, las podrás utilizar todo el rato, pero tendrás pocas. Pero es que cada runa se convierte en una pasiva, o sea, algo que está activo siempre, o que se activa en un momento concreto cuando hagas cierta cosa, un poder que suelen ser bastante destructivos, y luego una habilidad que puede ser desde leer runas hasta como un típica dote de Dungeons o aspecto de Fate. Entonces eso le da un rollito, ¿eh? A mí me hizo gracia. Está chulo, eso está muy chulo. Es una creación muy videojueguil, ¿eh? De gastar los puntos por árbol de habilidades, por así decirlo. Porque, bueno, nos hemos metido un poquito en lo siguiente que ya voy a comentar, que es la creación del personaje, pero, bueno, me parece perfecto. Como ya he dicho, la creación de personaje es bastante al uso, en el sentido de que repartimos, dependiendo del nivel en que empecemos, tanta esencia o destino. La esencia es el número de runas que tienes, y el destino es el número de runas que robas. Los jugadores, hay que decir que nunca empiezan a nivel 1, no es lo común. El juego te recomienda que empieces a partir de nivel 8, del 8 al 12, porque, narices, como ya hemos dicho, somos héroes. Y eso va a hacer que, obviamente, tengamos más runas aparejadas a nuestro personaje y más destino, y entonces podamos jugar más con ello. Luego compraremos unas mejoras. Esas mejoras, pues son, depende de los requisitos de las runas que os hayamos puesto, pues por ejemplo, sangre de Thor, ¿no? Que es la primera que viene el aspecto. En algún momento del pasado, tu linaje ancestral mezcló su sangre con la de un troll, lo que te proporciona una gran resistencia y dotes mágicas. Primero, requisitos. 2 o más héroes del Valhall en el... Bueno, os explico. Esto es donde quería llegar. Para tener mejoras, has tenido que tener muertos previamente. Es un juego que entiende que tú has jugado varias veces, o que vas a ir jugando varias veces, y que se te va a morir la gente. Y cuando se te mueren, depende en qué condiciones se mueran y cómo se les entierre, o cómo se les, mejor dicho, se les incinere, o lo que hagas después con el cadáver, va a hacer que una sacada de runa, nunca mejor dicho, veamos si su personaje que se acaba de morir se va al Valhalla, se va a Hell o se va a un espacio indeterminado. Cuantas más personajes tengas en el Valhalla, por supuesto, mejores cosas vas a poder coger en el apartado de creación de héroe a la hora de los aspectos. Ya.
Ojo, cuidado a esto, que es interesante. Bloqueas con muerte heroica, tío. Eso está OP. Claro, eso es quitarle el miedo a la muerte de los jugadores, que tanto lastre hace a veces en las partidas del ay, no quiero morir. Esto es rol, no vas a morir de verdad. Tu personaje está aquí para pasarlo bien y para hacer cosas. Y que si una de esas cosas es la muerte, pues acéptala. No tiene por qué ser una muerte forzada, ni muchísimo menos, pero si la muerte es un miedo real y presente, pues que ocurra si ha de pasar. Pues en este juego, exacto, se han quitado eso. Eso es una pasada, porque tengo que morir como un héroe, narices. Vamos al Valhalla, ¿no? No sé Ragnarok esto, pues tope. Me recuerda un poco a Pendragon también, un poco el tema del legado, ¿no? Sí, pero aquí el legado es más espiritual, si te das cuenta. En Pendragon hay un legado real, ¿no? Porque hay una herencia, hay un nombre, un apellido, ¿no? Unos agravios. Ajá. Bueno, pues aquí, exacto. Y luego estas runas, en la parte de generación de personaje, también se usan para crear todo lo que son la personalidad, las motivaciones y ambiciones, porque tenemos las 24 runas y sacas una, pues mira, me saco esto que parece una N azul, líder, eres un líder nato con grandes dotes de la organización. Mira, esto. Se saco en la tabla 2, venga, sale la C. Pues hedonismo, la vida debería consistir en el disfrute de los placeres más refinados. Pues mira, como Chucky, estoy narrando a Chucky. Tal cual. Mira, posición social, hasta tu nombre, dices... No se me ocurre un nombre de vikingo. Pues saca una runa y te llamarás Forni, por ejemplo. Me pareció genial. Es como... sabes que siempre todos hemos tenido jugadores en la mesa, ¿no? Que son... Claro. ¿Cómo llamas a mi elfo? Le voy a llamar Brienne, ¿sabes? Y dices, no, saca una runa, déjate de balbucear. Claro. Te llamas Gebo. Gebo. Muy bien. Y ahora sí que vamos a la última parte de la creación del personaje, bueno, de la última parte más interesante, que es los poderes y habilidades. Ligado a cada arquetipo de jugador hay unas hojas A4 de árbol de habilidades. Bien, tú tienes unas runas, como ha dicho, esto es lo que un poco repetir lo que ha dicho Oliver, pero por dejarlo en contexto. Tú tienes este árbol de habilidades del personaje que luego veremos y entonces por cada runa la vas añadiendo a ese árbol. Es una cuadrícula para que nos entendamos o lo podamos visualizar. En esa cuadrícula pondremos, están desbloques, el centro es la que se inicia y se puede coger cualquiera de las que están ortogonalmente, adyacentes. Si ponemos una runa al lado, se desbloquean todas las que estén ortogonalmente adyacentes así. Y así vamos haciendo una progresión de personaje inicial bastante chula. Y es muy, muy interesante. Y esas son las habilidades pasivas que nos van a ir dando a pasividades activas. Bueno, por último, el equipo. También tenemos un largo listado de equipos. Todos los juegos que tienen un largo listado de equipos te están diciendo que van a la simulación. O esa es mi forma de entenderlo. Porque si no, no te darían largos listados de equipo. Por ejemplo, My Little Pony, que te da mucho equipo porque está buscando la simulación. Y... metáfora perfecta. No, es cierto, porque luego recordar que el juego de rol de My Little Pony lo diseñó Alessio Gavatore, que es el diseñador de Warhammer 4ª y 5ª edición. O sea, que, verdad y todo, tío. O sea, que a ese señor le gusta. Bueno, subimos de nivel, subimos de Dishir, ¿no? Que son los espíritus que van velando y entonces vamos poniendo las generaciones de nuestros personajes y cómo vamos a morir, ¿no? La vida después de la muerte. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, cuando se muere un héroe hay que sacar unas runas y si coinciden entre ellas, en la que saca la Nornir y las que sacamos nosotros, si una de ellas coincide, ese personaje va al Valhalla. Se modifican esas sacadas de runas, esa extracción de diferentes maneras. Por ejemplo, si el héroe murió gloriosamente en batalla, se saca una extra. Si fue enterrado o incinerado, si no te lo has dejado abandonado en medio del camino, se saca otra. Si los aliados depositan en la posición más valiosa del grupo, en la tumba, otra extra. Y así. Entonces es muy importante porque el héroe murió en gloriosa batalla, pues esto a lo mejor puede depender del jugador. Pero a partir de la segunda... todos dependen casi del grupo. Y es muy interesante. Bueno, vamos a decir que es un juego de rol y son sociales. Luego pasa lo que pasa. Los jugadores de rol somos cafres por naturaleza. Pero a tope. Exacto. Bueno, terminamos aquí la creación del personaje, pero no sin antes irnos a los arquetipos, que es... tampoco hay muchos, es una parte interesante por lo que decíamos de los árboles de habilidades, pero no hay muchos. Primero tenemos el arquetipo de la doncella. La doncella de... me niego a leer esto, pero bueno, lo voy a intentar. Ratatosk, que son doncellas un poco, podríamos decir,
diletantes de la época, ¿no? Pues aventureras, rebeldes, buscan aventuras, no tienen problemas de vivir y demás. Bueno, pues aquí dentro tenemos los 3 árboles. Exacto, son tiras para adelante. Los 3 árboles diferentes de habilidades que puedes desarrollar con la doncella, dependiendo de qué tipo de doncella quieres hacerte. Bueno, el Gald, que son los magos, por así decirlo, ¿vale? Tienes brujo, hechicero o adivinador, que son las 3 diferencias específicas que encontraríamos. Luego tenemos es otro nombre interesante, las Seirth o Seidkona, que son las que hemos dicho que usaban la magia del Seir, la de los espíritus. Y de nuevo tenemos 3 tipos, transmutadora, embrujadora y nigromante, que son los diferentes árboles que vamos a poder coger de habilidades. Y luego los Skald, que son los que hemos comentado como trovadores, pues viajero, poeta o místico. Y de nuevo sus 3 árboles de habilidades. Por último, los Ulfhendrin, que, bueno, son guerreros, ¿no? Cabezas de lobo, los lobos Skoll y Hati. Son los seguidores de Odín y sus lobos locos. Y luego tenemos unos arquetipos que ya no tienen su árbol de habilidad. Perdón, no he dicho que dentro de estos 3 están el devorador de ojos, el rabioso y el lupino. No te lo podías dejar. Ojo, cuidado, no me dejes. No te dejes al devorador de ojos. Exacto. Luego hay un montón de arquetipos diferentes que no tienen unas reglas de juego, pero las puedes ejecutar. Y unos aspectos que ya nos metamos en moradores y servidores. Los moradores son, como ya he dicho, los PNJs y enemigos. No tienen por qué ser solo enemigos, pueden ser también los PNJs. Y estos también tienen sus propios árboles de habilidades, también de forma muy interesante. Y aquí ya nos metemos en unas últimas maratonianas 100 páginas de libro fácil, donde nos explica todo lo que serían los ataques especiales, las habilidades especiales y las magias, tanto de los personajes como de los merodeadores. O sea, casi medio libro o una tercera parte del libro son las listas de lo que hace cada cosa, ¿no? Cada habilidad. Efectivamente. Como sería como las listas de dotes de Dungeons and Dragons, para que os hagáis una idea. Contraataque, controlar el fuego, controlar el viento. Y aquí tenemos todo explicadito. Todo machacadito. Lucha tal. Vamos, que luego al final. En realidad de reglas tienes unas 30, 40 páginas. Sí, no más. O 50, si me apuras. Ya para terminar, no me alargo más, tenemos la saga, el capítulo de la saga. Aquí las aventuras se llaman sagas, porque son sagas heroicas, ¿no? Efectivamente. Bueno, y aquí en lugar de tener el típico capítulo de director de juego, en el cual te explicaría cómo dirigir este juego o algo así, lo que te hace es, vamos a hacer una aventura. Y te explica una aventura y te la va explicando paso por paso. Tanto paso por paso que no es que te diga, pues ahora la escena 1, no. Te dice, ahora lo que tienes que hacer es haberte leído la aventura, ya te has leído hasta aquí, acuérdate de poner las hojas aquí, rellena esta hoja que tienes que rellenar del SIR, de la creación de los moradores, cómo hacer la escena del juego, y mientras te va explicando la historia, los PNJs que hay una barbaridad, que luego los puedes usar más adelante, y la aventura como tal. Punto y final. La aventura la he leído, está bien, está correcta. Creo que no es lo mejor que se le puede sacar a este juego, pero bueno, es una aventura de introducción y eso suele pasar bastante. Pero bueno, creo que hace hincapié en casi todas las cosas para aprender a jugar, ¿no? Es una buena aventura para coger. Y el final del libro acaba con unas ayudas de juego que son perfectas para que te las imprimas, que son las runas, esos árboles que hemos dicho, el árbol que usa el Anor, porque tienes que usar tú un árbol también para las iniciativas, las heridas de los monstruos, las fichas de iniciativa de los jugadores, tu hoja de generaciones de los diferentes personajes que han ido muriendo y una pequeña hoja de hexágonos para que te la puedas fotocopiar. Muy bien. Por supuesto, la ficha del juego. Y hasta aquí la reseña técnica, o así decirlo, la reseña extensa del juego. Y ahora paso a dar una pequeña valoración del producto. Bueno, al final tenemos un tomaco que obviamente algo nos quiere decir con sus 352 páginas. Luego lo pensé fríamente cuando dije, vale, yo me esperaba también un juego un poco más narrativo, como tú mismo decías, pero luego dije, vamos a ver, si tiene 352 páginas en un tamaño enorme, algo tenía que tener. Sí. O era histórico todo o algo tenía que tener.
he de decir que es un juego interesante, pero que si no te esperas o no te apetece un juego en el cual el combate va a coger un peso importante, pues a lo mejor no es el juego indicado. A no ser que, bueno, pues como siempre, pues le metas caña y lo medio quites o lo medio modifiques, como decía Oliver también un poco, ¿no? En rasgos generales, luego lo que es el apartado gráfico es una brutalidad, es tremendo, sin ilustraciones muy ostentosas ni no sé. Yo creo que son muy adecuadas. Efectivamente. Una maquetación bien, no sé, ahí no me meto, me Aquí la ha señora gustado bastante. Elena se lo ha currado porque porque le ha dado un toque, pues eso, como de dibujos que podían ser, entre comillas, de fábula, de la época, podían recordar un poquito, ¿no? Ese Sí. siglo Además XI. tiene dos tipos de dibujo, Tiene dos tipos de dibujo. Unos que están hechos así como la portada, para que los veáis, y otros que son del interior, que son los penejotas, algunos monstruos y demás, que están hechos como a lápiz. Que no son tan planos, que son mucho más trazo, así como emborronado, que también son muy interesantes. Que también ayuda un poco, creo que, a separar los bloques, porque efectivamente, pues, sobre todo te metes en en las reglas hojas y las páginas pasan de una super ilustración a color que rodea el texto, casi que tipo cuento, a algo más esquemático, más blanco, con solo línea de dibujo, etcétera. Deja leer, además, bastante guay. No es... A veces me estoy encontrando con juegos de rol, no vamos a dar nombres, pero me estoy encontrando con juegos de rol que no sé, la maquetación me estorba, ¿sabes? Dices, hostia, o wall of text, o sea, esta cosa ahí de la hostia, o una ilustración que no viene al caso, una tabla aquí medio puesta, un espacio en blanco. Este está bien, es armonioso, está guay. Sí, está bien. Bueno, y mi mayor pega, ya digo, es esa parte, ese impasse táctico, que creo que el juego hace bastante hincapié en él, porque además, si le está dando tantísima importancia a las habilidades, es para que juegues a él. Simplemente avisar a la gente para que sepa lo que va. Si lo que interesa es ser héroe nórdico y enfrentarte al gigante de turno ahí en una batalla épica, este juego es indicadísimo para eso, indicadísimo. Oliver, ¿tú lo has probado en mesa? Sí, hicimos una partidilla. Cuenta cosas. Bien, la verdad que a ver, en sí el juego me atraía ya solo por el rollo vikingo, pero cuando me empezó, no hice yo de máster, hice de jugador. Cuando me empezó a contar el máster el tema de las runas, lo que decís vosotros, me quedé en plan, es que ya juego Warhammer, ¿sabes? No, y a juegos de mesa, o sea, no necesito otro juego táctico de este estilo. Y sin embargo, una vez puesto en mesa, le da un rollo el tema de las runas, quitando el tema de los aumentos y esas movidas que haces con las runas, que no se llaman aumentos, que no me acuerdo cómo se llaman, Tony, lo de... Sí, no me acuerdo, combinaciones, no. Sí, es como, son como combos, que la runa verde, si la pones combo. Se llama combo. ¿Sí? ¿Justo? Sí, pues combo multiplicador, ahí están las dos cosas. Joder, eso es una movida, tío, o sea, tienes que jugar muchas partidas para acabar de pillar eso. Y eso me sobró. Sin embargo, tal como está metido en el sistema, creo que es algo que puedes llegar a aprender con facilidad. Puede resultarle un poco parado, o sea, un poco de freno a los que les mole más la interpretación, sobre todo si el máster al pie de la letra el juego. El juego está pensado para partirte la boca con gente. Sí. Yo lo que vi. Y eso funciona muy guay, ¿eh? Gamers se les puede ir la olla que lo flipas, pero que lo flipas. Sí. O sea, yo voy a maximizar esto hasta niveles insospechados y pueden hacerlo y eso está guay. Que lo puedan hacer si quieren. Yo no soy de esos. De todas formas, como recomendación alternativa, por si la gente, esto que le hemos dicho, pues es que el Ragnarok tenía buena pinta. Si aún así no os mola la idea, tenéis, por ejemplo, uno que también publicó No Solo Rol, que se llama Simbarón, que estoy como hiper mega enamorado del juego, que no sé si se ha hablado aquí en la base, pero si no se ha hablado, pues tardáis. Tardáis porque dices tú, es nórdico, rollo nórdico que te vuelves loco. Y al final tienes ese componente un poquito más narrativo, aunque también tiene lo de que cuando mueres tus personajes heredan tus cosas y cosas así. Y las fichas también son guapas, también son fichacas
importante. Sí, pero bueno, no sé, al menos ya yo... hablaremos de Symbaroum porque en la base hay varios que están enamorados del juego y... Pareció una flipada, ¿eh? Una flipada de juego. Sí. De todas formas, Ragnarok tiene... No sé, yo me sorprendió muy gratamente. Sí, yo creo que se podría decir eso como final. Y yo creo que es de esos juegos que a los roleros así que nos gusta el coleccionismo mola tenerlo solo por esa rareza, ¿no? Esa rareza de las runas, es un juego como un poco diferente, se está desmarcando de lo típico y solo por eso pues como que parece que está aportando algo, ¿no? De alguna manera, nos está enseñando algo que a lo mejor vendrá otro por detrás y lo modificará, lo perfeccionará o lo aplicará a lo mejor a otra ambientación y le dará otra vuelta de tema y le dará gracia al asunto, ¿no? Yo creo que... Hay un montón de cosas traducidas, sin traducir, de aventuras y movidas, ¿eh? O sea, quiero decir, el juego me parece que fuera de aquí, al menos no sé aquí cómo habrá ido, me ha funcionado bien, sin más, o sea, lo voy vendiendo, pero fuera de España me parece que tiene su séquito, ¿eh? Muy bien. Sí, es un juego que internacionalmente ha tenido bastante acogida y de hecho, bueno, pues al castellano ha tardado en llegar mínimo 1 año y medio. Yo recuerdo que se anunciaba la charla de novedades de las TD del año pasado o del anterior. No, de hace 2 años, yo estuve. De hace 2. Sí, puede ser. Y ha salido hace, pues eso, relativamente poco. Y es un juego que internacionalmente venía con mucho calado. Ahora veremos aquí en España cómo se acepta. Y indudablemente si se acepta, pues imagino que habrá seguimiento por parte de la editorial. Consejo entonces a los que quieran asomarse al juego, ir a la página de No Solo Roll, descargar el extracto de reglas, echarle un vistacito, leeroslo, porque son, no sé si son 12 o 13 páginas, es bastante. Y darle un par de vueltas al juego antes de tiraros a la piscina, porque hay que verlo bien y analizarlo y ver si es de vuestro agrado. Y nada, pues nada más que decir del juego, ¿verdad? ¿No tenéis nada más? No, poco más. Y dicho esto, nos vamos a la sala de mando y nos despedimos del programa de esta semana. Ya llega el Ragnarok para la base secreta. Accediendo a sala de mando. Bueno, pues aquí estamos en la sala de mando y no queda nada más que daros las gracias por haber estado ahí una semana más, dando el callo, comentando nuestras cositas en las redes, dejándonos algún comentario en ebooks, en Spotify o donde quiera que escuchéis esto, porque tenéis todas las opciones del mundo. Y bueno, pues esperemos que haya sido de vuestro agrado acercaros otra vez a vuestros audiorreceptores, pues juegos de rol y juegos de mesa. Y nos vemos dentro de poquito. Así que solo me queda despedir de la tripulación. Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias por haber estado ahí en la parte técnica. Muy buenas noches. Como siempre, un placer. Nos iremos dentro de poco en algún mensaje secreto, ¿eh? Sí, en ello está. Bueno, nos vamos ya, señor Tonisaurus, que hoy te has ganado el pan, ¿eh? Bueno, es un placer para mí. Tengo una pila de cosas para traer, de juegos, madre mía. Y la semana no me da la temporada. Y la semana que viene vamos a hablar también más de rol, o sea que... No me da la temporada. Señor bueno, Calvo, Chucky, señor Calvo, nos vemos. Nos vemos, muy completito el programa de hoy, ¿eh? Crema y ley. Y Oliver, gracias por venir y estrenarte en esta temporada de la base. Sin dolor, amoroso, perfecto, vamos. Como tiene que ser. Así que pasaros por allí, por Drakkar y sacarle la runa al señor Oliver. No, por favor, no digas esto, joder. Nos vemos la semana que viene con más base secreta. Un abrazo, chao. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta.
También puedes mandarnos un email a lavasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente.